Hola, ahora vamos a continuar con la última parte de la unidad secuencial de cálculo. Ahora vamos a ver nuevas operaciones. En la anterior clase habíamos quedado en la creación de dos nuevas operaciones, gracias a la adición de una memoria de datos a la arquitectura de la unidad secuencial de cálculo. Entonces, estas dos operaciones son básicamente la transferencia de la memoria hacia el acumulador y en sentido contrario del acumulador hacia la memoria. Entonces, la primera operación se llama LDA, es otro acrónimo por leer dato de memoria en el acumulador. Este tipo de operación necesita esta vez un argumento que es la dirección específica de memoria de donde se va a leer el dato que se va a transferir al acumulador. La otra operación es STA, la transferencia del contenido del acumulador hacia la memoria. STA es un acrónimo por depositar dato del acumulador en la memoria. Lo mismo requiere un argumento que es la posición de memoria donde se va a almacenar el contenido del acumulador. Estas dos nuevas operaciones se añaden a las ya existentes y las tenemos aquí abajo. Um, la asignación del código es totalmente arbitraria, como se mencionó antes. A LDA se le asigna el código C, a STA el código D en hexadecimal. Pues se aprecia en las columnas de código de argumento que el argumento en este caso es necesario, y lo mismo en el lenguaje simbólico. Ahora bien, el comportamiento de las banderas es muy interesante, ¿no? Aquí la transferencia de datos no afecta a las banderas aritméticas, es decir, a las banderas de desborde D y C. El puntito o el diamante que se observa aquí en cada una de estas posiciones indica que el contenido de la bandera no es modificado por una acción de transferencia de este tipo. Por el contrario, las banderas N, Z, H y P sí son modificadas. H no tiene mayor relevancia en la operación de transferencia, cualquiera sea, del acumulador a la memoria o de la memoria al acumulador. Más por el contrario, es deseable ponerla en un valor inicial, y en este caso es 0, para una operación BCD posterior. Las banderas N, Z y P, número negativo, 0 y paridad, sí deben reflejar la naturaleza o la propiedad del dato que se está transfiriendo. Este dato podría ser un número 0, podría ser un número positivo o negativo, podría ser diferente de 0, podría tener paridad par, podría tener paridad impar. Entonces, es información útil que es necesario reflejar en las operaciones. Ok, ahora vamos a ver cómo se diseñan las palabras de control para estas nuevas operaciones. Ya tienen un nombre, es lo más fácil de diseñar. Ya tienen un código, se ha asignado un código, los códigos libres que quedan en la tabla. Y bueno, ahora
viene la parte importante, que es la palabra de control. ¿Cómo es que funciona esto? Entonces, aquí se incorporan, como ya se había visto en la anterior clase, dos nuevas señales de control, S14 y S13. Por este lado se aprecian las señales de control de la lógica de control y temporización. Y en este otro sector se aprecian las líneas de control que van exclusivamente a la ALU. Ok, vamos a ver cómo es la configuración de estos bits entonces, y vamos a requerir la presencia de la arquitectura del sistema. Ok, entonces empecemos con las líneas de control nuevas, S14 y S13. En la arquitectura se aprecia una interfaz entre la memoria y lo que era la unidad secuencial de cálculo simple, que tiene dos partes: un subsistema de enrutamiento para lectura y escritura en la memoria, y un multicanalizador para aprovechar la entrada B de la ALU, de modo que ésta puede recibir información proveniente de la memoria de datos o bien del exterior. Entonces el estado de estas dos líneas se refleja en la tabla. Empecemos con la operación de lectura o leer datos de memoria en el acumulador. Entonces, esta es básicamente la operación de transferencia entre la memoria y el acumulador, desde la memoria hacia el acumulador. Entonces, la trayectoria de la información es esta. Para llegar al acumulador, el dato que viene de la memoria tiene que entrar hacia la ALU por la puerta B, por la entrada B. Pero la entrada B también está siendo usada por el puerto de datos externos, entonces se coloca un multicanalizador. Entonces, la señal S14, o el bit de control S14, sirve justamente para seleccionar el subcanal. En el caso de una lectura de memoria, entonces el subcanal 1 corresponde a la trayectoria del dato de la memoria, y el canal 0, el subcanal 0, corresponde al puerto de datos externos. Entonces el multicanalizador, como ya se había convenido anteriormente, con el bit de selección en 1, selecciona el subcanal que viene desde la memoria. De esa forma, la información pasa hacia la entrada B de la ALU. Vamos a mostrar nuevamente la trayectoria así. Al mismo tiempo, la línea de control S13 actúa sobre la interfaz de datos de la memoria. En este caso, esta línea está en 0. Eso quiere decir que la trayectoria seleccionada es la que se ha marcado anteriormente. Esta otra trayectoria está en estado de alta impedancia. Entonces no hay
posibilidades de recibir información en la RAM. Por el contrario, la RAM proporciona información hacia la ALU. Bueno, una vez ahí, la información debe pasar hacia la salida mediante el registro en el acumulador. Y esto se logra gracias al pulso phi. Este pulso phi tiene un control de paso en particular hacia la memoria, debido al bit de control S13, que como está en 0, invalida el paso del pulso hacia la entrada de control de escritura, ya que la memoria está en modo de lectura. Entonces eso sintetiza la operación de lectura de memoria en el acumulador o transferencia de la memoria al acumulador. Veamos en el otro sentido, del acumulador a la memoria. En este caso la ruta es más directa, más sencilla. Pasa por el buffer tri-state que está ahí. En este caso la línea S14 no tiene relevancia, no interesa, por lo tanto se la deja en 0. Y la línea S13 sí interesa, porque debe permitir la habilitación de esta compuerta. Y por supuesto la inhabilitación de esta otra, ya que maneja la lógica complementaria. En ese caso el bit tiene que estar en 1. De esa forma el pulso de escritura pasa hacia la entrada de control de escritura de la memoria y la información del acumulador se almacena en la posición indicada. Con eso hemos visto el comportamiento de los bits de control S14 y S13. Veamos cómo se comportan los bits de control de la lógica de control y temporización. Para eso necesitamos la tablita. Aquí está el comportamiento de las banderas y necesitamos el subsistema asociado, que es este circuito, la lógica de control y temporización. Entonces, se puede apreciar que, como se había dicho anteriormente, las banderas N, Z, H y P sufren una modificación. N, Z y P cambian de acuerdo con el dato que es transferido y H se fija en 0. Entonces, la línea de control S12 es la que se encarga de disparar los 4 flip-flops para estas 4 banderas. Entonces, en ambos casos de transferencia, esta línea de control tiene que estar en 1, de modo que permite el paso del pulso de disparo de los flip-flops, que vienen a ser N, Z, H y P. Entonces las banderas se comportan correspondientemente. Para el caso de H, que se debe fijar en 0, se fuerza el 0 utilizando la línea S8. Esta línea de aquí. Entonces, al poner esta en 0, se inhibe el paso de la bandera H
y por tanto a la salida de la compuerta de control de paso se tiene un 0. Al ser disparado el flip-flop, a la salida de H tenemos un 0. Para el caso de la bandera V, pues debido a que se mencionó que no debe cambiar, entonces la línea de control de disparo, de control de paso del disparo, se pone en 0, de modo que este flip-flop no cambia de estado. De igual forma, para la bandera C, se procede de la misma forma, ¿no? Se coloca en 0 la línea de control de paso, entonces el flip-flop no se dispara. Por lo tanto, tanto B como C mantienen su valor original, un valor resultado de una operación anterior. En estos casos, las líneas de control de paso S7 y S9 para C y B respectivamente no tienen importancia, pero se había establecido que aquello que no está definido, no interesa su valor, se deja en 0. Es el caso de la línea S7 y el caso de la línea S9. Se reitera para generar el 0 en el flip-flop de la bandera H, entonces es necesario que la línea S8 esté en 0. Bueno, hay algo más que mencionar. En el caso de la escritura en memoria, el sentido de la transferencia es este. Entonces la información entra por la puerta B, por la entrada B de la ALU y llega al acumulador. Quiere decir que la operación involucrada en la transferencia de la entrada B hacia la salida de la ALU debe ser la operación leer B, originalmente llamada así al haber desarrollado la ALU. Entonces eso se refleja en esta parte del control, ¿no? Esta combinación permite, en la unidad básica de cálculo, permite la lectura o la transferencia del dato que está en la entrada B hacia la salida. Ahora este es un caso interesante. En el caso de la transferencia del acumulador hacia la memoria, la etapa de registros va a recibir un pulso. Bueno, ya sabemos que cómo se van a comportar las banderas. Pero ahora el acumulador, con cada operación del acumulador tiene una acción. Y en este caso, el valor del acumulador se transfiere a la memoria. Pero luego de la operación nada debería cambiar aquí. Entonces, esta realimentación facilita eso, ya que el dato que está a la entrada A de la ALU es el mismo que está en el acumulador, por supuesto. Entonces, con un pulso, esta información debe llegar al mismo registro. O sea, la operación que se debe seleccionar es una operación leer A.
como se ve aquí. Ok, ahora vamos a hacer una breve pausa.